Buen día, buenas tardes, de madrugadita, ya aquí en Panamá, República de Panamá, llegando la noche. Este es el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón, tal coro. Hoy es martes 4 de agosto 2026. Ya tenemos un nuevo mes y vamos a tener nuestra primera entrega. Pero antes de la entrega, tenemos a nuestra hermana que nos va a presentar la visión del grupo. Adelante, Débora. Sí, gracias, María Luisa. Yo les voy a presentar la visión de nuestro grupo de damas y hombres hablando al corazón. Nosotros somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mujeres, mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y principalmente conocimiento de Dios. Eso somos. Gracias. Gracias, Débora. Así precisamente, ese conocimiento de Dios es el que vamos a empezar en esta nueva entrega a adquirir. Así que listos sus corazones porque el Señor está listo para escribir en él en el nombre de Jesús. El título del tema, avanzar y resistir en Jesús. Y nos los va a presentar hoy nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Creo que es un tema muy importante para todo aquel que quiere lograr victoria en su vida personal. Son dos conceptos muy importantes para quebrar situaciones que en algún momento de nuestra vida, en el diario vivir, pueden afectar el desenvolvimiento como personas que buscamos al Señor, y es necesario tener conocimiento sobre lo que es avanzar y resistir en el Señor. Cuando empecé, siempre busqué los términos sinónimos y antónimos de cada palabra. Eso después se los va a compartir María Luisa, pero a lo que voy es que avanzar significa cuando yo puedo continuar, cuando yo puedo progresar, prosperar, significa avanzar. Y resistir es que en medio de ese avance yo pueda sostenerme en todo aquello que venga a quererme limitar o hacerme tropezar para no lograr ganar la bendición que quiero de parte del Señor. Hasta aquí hemos compartido temas que son muy importantes para avanzar y resistir en el tiempo en el cual necesitamos aprender a movernos en el Señor. Cuando el Señor me permitió prepararme para este tema, busqué de una manera sencilla dos ejemplos que pudieran captar
la necesidad de cada uno de nosotros de saber cómo avanzar y resistir en medio de cualquier situación. Pero también busqué dos historias bíblicas con un poco más de alimento espiritual para aquellos que quieren traspasar la barrera de la limitación y quieren buscar a un Jesús que pueda darte mejor situaciones a tu vida personal y sobre todo que lo hagas de una manera en la cual en medio de cada situación que se presente, tú puedas avanzar en victoria. Yo siempre he visto el avance y el resistir por medio de diferentes niveles que Dios me permite lograr en momentos de en un periodo específico cada nivel. Eso depende del Señor y depende también de la cercanía que tú busques con el Señor. Y por eso cuando empecé a desglosarlo, me encantó la forma como Dios me lo llevó, porque me puse en mi misma persona como parte de eso que Dios ha permitido en mi vida, a lograr entender cómo podemos obtener no solo beneficios del Señor, sino que Él obre en mí de tal manera que yo pueda tener cambios fuertes, poderosos y de transformación a mi vida personal. Necesito aprender a cargar con un vestido que me pueda mover en la autoridad de Cristo de tal manera que mi identidad como persona pueda provocar estímulos, satisfacciones y bendiciones para mi avance con el Señor. Y eso me hizo tener la primera interrogante a mi vida personal, que fue cómo obró el Señor en mi vida personal. Porque creo que, y siempre lo entenderé de esa manera, que aunque el pasado que me permitió estar lejos de Dios, yo no lo requiero, va a haber situaciones que sí van a ser favorables para mi vida, recordar sobre todo de dónde me sacó el Señor. Entonces me puse a pensar, ¿cómo obró el Señor en mi vida personal? Inicialmente recuerdo yo que no fue un accionar fácil para mi vida personal, porque había muchas cosas en mi mente que impedían que Cristo tuviera libertad para guiar mis pasos, para sostenerme y para llevarme por un camino cargado no solo de bendiciones, sino de encontrar ese yo que yo necesitaba lograr para poder avanzar en victoria, no rendirme y resistir en medio de cualquier batalla que yo tuviera que enfrentar. Entonces, eso me hizo entender que me fue muy difícil rendirme a la voluntad de Jesús inicialmente. Y busqué un versículo de la palabra que me indicara en Zacarías lo que significaba que yo pudiera lograr rendirme a la voluntad del Señor. Todo el mundo dice, sí, hay que hacer la voluntad de Dios,
pero eso es de la boca para afuera, porque rendirse a la voluntad de Dios es dejar ese yo viejo y permitir que el Señor provoque en mí un cambio tan fuerte que no me permita volver a querer hacer lo viejo. Y rendirse, resistir, el antónimo, si no, más bien recuerdo, es que yo retroceda, que yo no quiera avanzar, ni quiera sostenerme en medio del dolor o de una situación muy difícil que estoy experimentando. Entonces busqué Zacarías 4:6. Léelo, por favor, María Luisa, y vamos a empezar ya dándole una forma clara y concisa lo que es el tema de hoy. Por favor, María Luisa. Y la versión Reina Valera 1960, Zacarías 4, versículo 6. Padre, el candelabro de oro y los pulsos. Se te oye entrecortado, María Luisa. Sí, Sí, se te oía mejor antes. sí. A ver, ahora me acerqué un poco Sí, más. ahora sí ya se te oye mejor. El candelabro de oro y los olivos. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Nueva versión internacional. Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, eso me hizo entender. Yo necesito, para que el Señor obre en mi vida personal, rendirme a su voluntad, pero necesito el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la guía del Señor va a ser muy difícil, porque yo necesito ese consolador que el Señor me ha prometido en su palabra y que me va a ayudar a tener valentía cuando la necesite, fuerzas para cuando yo no las tenga, y sobre todo el camino en el cual yo tengo que lograr victorias porque Él me lleva de su mano. Y de igualmente se necesita, no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Cuando seguí meditando en cómo obrar el Señor en mi vida personal, me di cuenta que yo buscaba con mis propias fuerzas avanzar en momentos específicos. Yo observaba algunas cosas y buscaba el concepto de lo que yo necesitaba en un momento determinado para aplicarlo, pero Cristo no estaba ahí y el Espíritu de Dios estaba ahí. Entonces, cuando pensé en avanzar y resistir, lo que me vino a mí, que yo necesitaba comprender, era que no es con mis propias fuerzas,
Recuerdo yo un pasaje de la Biblia que en este momento me llega de la mujer del flujo de sangre. Ella había gastado todo lo que tenía, todo lo que ella creía que tenía que hacer para que ese flujo de sangre que la tuvo atormentada por más de 12 años pudiera ser erradicado. Pero no sucedió nada hasta que el poder de Jesucristo se manifestó de tal manera que permitió que con el toque de su manto ella pudiera rescatar su sanidad y ser libre de esa opresión que tenía en ese momento. Entonces, para avanzar y resistir en Cristo o en Jesús, se necesita comprender que no es a mi manera, no es como yo quiera, sino darle la oportunidad a Jesús de que Él permita que yo pueda lograr ganar las batallas que necesito lograr y que Él permanezca conmigo en todo momento. ¿De qué me sirve avanzar en la vida y resistir si Jesús no está conmigo? Soy un vaso inservible que no tiene gusto ni puede dar vida a nadie, ni inspirar a nadie, porque el Señor no está ahí. Entonces yo digo, ¿cómo puedo lograr permitir que de forma sencilla entendamos que no es con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que aprender en esa transformación a rendirnos a la voluntad del Señor? Pero rendirnos a la voluntad del Señor es obedecer. Y la obediencia en el ser humano es muy difícil cuando tiene propósitos en su vida que no quiere que lleguen, sino de inmediato, y no moverse de una manera en la cual obtenga esa situación favorable. Yo creo en lo particular que avanzar es sufrir. Avanzar es dejar atrás lo que Jesús no quiere que yo tenga. Y también significa avanzar, no es tu propósito, sino lo que yo quiera hacer contigo en un momento determinado. ¿Y qué significa resistir? Soportar el dolor, aprender a recibir la instrucción que necesito para lograrlo y permitir que mi vida sea cambiada por la obra que el Señor va a hacer en mi vida personal. En ese momento, cuando iba avanzando en el tema, me di cuenta las limitaciones que tiene el ser humano. Porque yo puedo decir, quiero avanzar y resistir, pero cuando tú estás en un proceso de inicio, en una situación donde muchos piensan que no tiene sentido hacerlo, tu resistencia puede flaquear si oyes voces que no debes escuchar o si te intimidan para que no puedas avanzar
y resistir en el día malo. Entonces, eso me hizo seguir meditando en la palabra y me acordé de un episodio que tuvo que vivir antes de morir Esteban en Hechos 7 del 51 al 60. María Luisa, ¿qué impide? Yo te aviso cuando, déjame hacer un breve comentario. ¿Qué impide que yo no pueda avanzar y resistir que yo quiera hacer lo que me dé la gana y cerrar mis oídos a cualquier corrección que Cristo necesite hacer con mi vida? A mí me ha tocado en todo este tiempo que el Señor me ha ido mostrando, enseñando y apoyando a personas. ¿Cómo puede un instrumento del Señor transformarse en altivez si no entiende bien de dónde viene el poder que emana de nosotros? Yo puedo avanzar, resistir, pero si yo no entiendo que el que maneja la situación, el portador de la gloria, es Jesús, de nada me sirve buscar, avanzar y resistir si no tengo al que da la vida dándome la oportunidad no solo de lograr mis metas, sino que mi casa y yo seamos bendecidos con la libertad en Jesucristo. Entonces, vamos a leer ahora el pasaje 7 de Hechos del 51 al 60, que a mí me indica claramente cuál es el peligro de una persona que no busca fijar sus ojos en el Señor y solo quiere añadiduras sin necesidad de pelear la buena batalla por esas situaciones que uno busca en la vida como persona y como cristiano. Por favor, María Luisa. Dice así la versión Reina Valera. Hechos 7, 51 al 60. Vamos a leer para que no se diluya lo que vamos hablando. Vamos a empezar del 51 al 54, del 55 al 58 y el 59 y 60 en uno solo. ¿Te parece? Parece. Muy bien. Ok, gracias. La versión Reina Valera. Defensa y muerte de Esteban. Perdón. El versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores, y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en
corazones y crujían los dientes contra él. A ver, dale tú, Fátima, hasta el Nueva versión, 54. Ajá. nueva versión internacional. Dice así: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Muerte de Esteban. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Sigue del 55 al 58, María Luisa. Del 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaban contra él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Dice el versículo 59. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. En ese pasaje que se acaba de leer, hay principios que uno tiene que tener claros en un momento determinado. Ante todo, la gente cerraba los oídos a escuchar lo que estaba diciendo. Porque hay otra parte de ese pasaje de lo de Esteban, donde dice: casi me convenciste, casi me haces creer en Jesús. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender cuando uno va a avanzar y a resistir en el Señor. ¿Cuál es tu coraje, tu valor por provocar que lo que Dios quiere depositar en ti, tú lo puedas cuidar y preservar de tal manera
que pueda ser de bendición para su reino. Si no, no funciona. Hay principios en ese pasaje que dice de la oración. Habla sobre el crujir de dientes. Yo he experimentado en un momento determinado, no voy a decir cuántas veces, que mis dientes crujen cuando hay una persona que no honra al Señor como debe ser. Y a mí me toca en ese momento actuar con valentía, avanzar y resistir en medio de cualquier rechazo que pueda haber en un momento determinado para lograr sostener el propósito de Dios o la obra que está haciendo en mi vida personal. Yo por eso le agradezco al Señor muchas veces siempre que yo creo que todo lo que está escrito en su palabra es real. Porque hay muchas cosas que yo he experimentado que solo se sabrán en el tiempo de Dios. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo puedo lograr yo obtener el Espíritu Santo de Dios para lograr hazañas en mi familia primero y después en aquellos que Dios ponga en mi vida personal, si no estoy considerando el valor real de lo que representa Jesús para mi vida personal? No es juego, no es una cuestión de yo recibir poder para acabar con ninguna persona o provocar que todo se dé a mi satisfacción personal. No es eso lo que se busca cuando el Señor te derrama su Espíritu Santo. Es un compromiso en el cual uno se tiene que cambiar un estilo de pensamiento para lograr avanzar y resistir como Dios quiere que lo hagas. Esteban, en medio de la batalla que estaba teniendo en ese momento, no solo avanzó y resistió, sino que mostró en ese momento lo que reflejaba el poder de Dios manifestado desde el cielo porque lo estaba viendo. Entonces, lo que más me llama la atención de ese pasaje es que Esteban no se dejó intimidar. Entonces, cuando el Señor me puso a empezar a indagar en avanzar y resistir, dos cosas fundamentales me dijo: no es con tus propias fuerzas, y cualquier espíritu de intimidación tiene que ser sometido a la voluntad de Dios para que tú resistas en el ataque del demonio y puedas seguir avanzando y resistiendo en el nombre de Jesús. Yo necesito depender de la paz del Señor. Aquí lo vimos la semana pasada. Tener mansedumbre para lograr que el Señor me dé no solo la paz interna que yo necesito,
sino que toque mi corazón de tal manera que Jesús habite en él. Entonces, eso me hizo recordar el pasaje de Jesús en el Getsemaní. Él tenía que avanzar y resistir lo que le venía para lograr cumplir con la voluntad de su Padre. Y hay un pasaje que yo puse ahí, después lo pueden escudriñar cada uno de ustedes, pero lo importante es lo que Jesús dijo en un momento determinado, que si tú quieres avanzar y resistir, tienes que aprender ese principio para que te vaya bien a ti y tu casa. Si no lo aprendes, no vas a lograr obtener más allá que una simple oración: Jesús, ayúdame, y no vas a romper ningún esquema contrario, como lo han hecho muchos hombres y mujeres de la palabra de Dios, y como lo hizo esta mujer del flujo de sangre, que se atrevió no solo por la fe, sino por el coraje que ella tenía después de tanto tiempo de estar buscando un milagro y que no llegaba. Así nos pasa a muchos en este tiempo, ¿no? Tenemos propósitos que queremos que Dios cumpla, pero no se logran obtener como uno quisiera. Y creo yo en el nombre de Jesús que es la falta de entendimiento y comprensión para saber realmente qué tengo que esperar yo en un momento determinado. Y no lo estoy diciendo, hay una de las cosas que uno tiene que entender: el Espíritu Santo no va a llegar a tu vida como tú quieres. O sea, es una realidad que cuando yo acepto a Jesús, el espíritu mío se une al del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios claramente. Pero yo no puedo sino avivar el fuego de lo que Él me ha dado. Y la única forma de lograrlo es aprendiéndome a mover con Él y lograr las ventajas para mí y mi casa. Recordemos algo: yo puedo ayudar a muchas personas, pero el mayor linaje que nosotros tenemos que tener es el de nuestro propio hogar o casa, familia, porque son los que hacen prevalecer la raíz de un Dios todopoderoso en la vida de las familias. Yo puedo interceder por una persona, puedo desear lo mejor para una persona, pero al final mi casa será salva si yo puedo entender los propósitos de Dios en mi vida y lograr los beneficios para mí y mi familia. Eso tiene que quedar muy claro y muy establecido, porque a veces hay gente que dice: sí, yo hago mucho, yo hago servicio, yo hago obras, hago de todo. Sí, pero no lo haces por tu casa. Y al final es tu casa la que necesita restablecerse. En la palabra de Dios solo hubieron 3 generaciones seguidas con la bendición plena del Señor, que fue Abraham, Jacob e Isaac. Después de esas 3 generaciones, empezaron a haber situaciones diversas en la vida de un hombre, de una mujer, de una persona que estaba cerca de las cosas del Señor. No fueron continuas, sino
Cuando había algo que Dios mandaba para corregir el rumbo, ahí se manifestaba nuevamente. Pueden haber sido de la casa y del linaje de ellos, pero no continuos como cada uno de nosotros quisiera tener. Como dice la palabra, hasta las 1000 generaciones. Y eso es algo que solo Dios puede permitir en un momento determinado. Entonces, búscame, Lucas, te puse, creo yo, María Luisa, del Getsemaní. Lucas, búscame Lucas, creo 22, que, ajá, ese mismo, léeme ese versículo. dice así. Jesús ora en Getsemaní. Versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nueva versión internacional. Lucas 22:42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Eso me hizo pensar en lo siguiente. Todo el mundo nos dice hay que tener comunión con Dios. Hay que tener una conexión diaria con Dios. Pero realmente se entiende lo que significa tener una comunión de Dios. Yo no puedo avanzar y resistir si no conozco al que me va a guiar, el que me va a enseñar la palabra, el que me va a indicar que no es mi fuerza sino las de Él, y que voy a tener que aprender a rendirme a su voluntad. Jesús era el Hijo de Dios, pero él entendía que era la voluntad de su Padre la que tenía que prevalecer. Entonces, comunión con Dios, y puse a meditar, significa que yo necesito entender que yo necesito una conexión con el Señor. Necesito tener una interacción a diario con Él. No solo para pedirle, sino para que Él permita que yo pueda ser transformada o transformado con lo que Él desea otorgarme a mí como su hija o su hijo. Entonces yo necesito en ese momento decirle, interactuando con Él, estoy haciendo un ejercicio en este momento. Señor, yo tengo un propósito en mi vida, quisiera tener tal cosa. Permite que tu voluntad provoque que eso se dé en mi vida personal. Guíame para lograr que haya victoria y que yo pueda avanzar y resistir en el día malo. Así es que hay que aprender a compartir con el Señor en la vida de uno. No solamente exigir, sino como hizo Esteban en esa forma de actuar, en ese pasaje que tuvo. Elevó los ojos al cielo, dándole la honra a Dios, la gloria manifestada por su actuación en ese momento, y permitió que aún en medio de su dolor pudiera resistir y que su muerte fuera pasiva, en paz, con todo y se durmió. O sea que no le hizo daño que lo apedrearan, porque el Señor lo había llenado de valentía, de fuerza,
de poder en el Espíritu Santo que le permitió resistir en ese momento como le pasó a Jesús en la cruz. Él recogió nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras necesidades, pero no se quejó, no lastimó en ningún momento a nadie. Se rindió al Señor y provocó que se cumpliera lo que Él quería que se cumpliera. Entonces, esos son principios que uno necesita comprender y recordar para que te vaya bien a ti y a toda tu familia en un momento determinado. Entonces, seguí entrando en ese tema de lo que significaba avanzar y resistir. Y le pedí al Señor que me indicara, porque yo siempre quiero provocar no solo respuestas en la vida de la persona, sino que lo pueda hacer directamente con el Señor. Yo no busco que la gente dependa de mí, sino de Dios. Siempre lo aprendí así y me ha ido bien por eso. Porque nunca le he quitado el valor primordial a Él, y es lo que Esteban hacía cuando estaba en su momento final en esta vida. Entonces, yo necesito tener principios para avanzar y resistir y lograr entender que yo necesito no solo el apoyo del Señor, necesito confiar en su poder, en su Espíritu Santo, y no cuestionar lo que Él tenga decidido en un momento determinado. Entonces, eso me llevó a Filipenses 1:28, te dije, ¿verdad, María Luisa? Sí, lo dice. Léeme Filipenses 1:28. Filipenses 1:28, versión Reina Valera. Dice así: para mí el vivir es Cristo. Versículo 28. Dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Nueva versión internacional. Filipenses 1:28. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Entonces eso me hizo pensar, y ahí también recordé mi actuación en momentos diferentes. Mientras que el Espíritu Santo no fue llenando de coraje y valor mi vida personal, yo me sentía muchas veces intimidada. Pero el Señor me sostenía en ese momento por mi permanencia a Él y porque Él permitía el querer y el hacer en mi vida personal. Entonces, en ese momento me di cuenta de que parte de avanzar y resistir tiene que ver con el espíritu de intimidación y de miedo. El de miedo lo hemos visto aquí en algunas ocasiones ya,
pero el de intimidación no. Entonces, el espíritu de intimidación es el que a mí me impide avanzar en un momento determinado porque estoy oyendo la voz de alguien que quiere perjudicarme, el accionar distinto a lo que Dios quiere. En ningún momento Esteban retrocedió. Y no retrocedió porque el Espíritu Santo aportaba lo que él necesitaba hacer en ese momento de avance y resistencia que el Señor le estaba pidiendo. Ahora vamos a ver dos ejemplos distintos, pero a lo que voy es lo siguiente. Muchas veces hay personas que retroceden y no resisten porque la gente los intimida o les hace sentir que no tiene valor lo que están haciendo. Sobre todo cuando uno está aprendiendo a tener coraje y valor de parte del Señor, uno siente miedo en momentos determinados. Eso es algo natural en el hombre. Por eso dice la palabra que uno tiene que siempre recordar, en el momento en que temo, confío en el Señor. Es un principio que ustedes tienen que recordar, porque en las batallas de la mente, en las batallas de resistencia, para resistir y avanzar, yo necesito declarar la palabra que me va a ayudar a mí a sostenerme en el momento en que yo necesite pasar por un camino de sequía, por un valle de oscuridad. Necesito hacerlo y eso es bíblico y ahora se los voy a demostrar con la palabra de Dios, pero a lo que voy es, tienen que reflexionar, meditar. Señor, yo quiero que me des la capacidad de poder utilizar un don que me haga hablar en lenguas, por decir un ejemplo. Pero ¿para qué quieres un don si ese don no te va a ayudar a avanzar y a resistir para que cuando te vengan a decir, eres un aleluya, eres una persona loca, que vas a poder resistir esa situación en un momento específico? No tienes la capacidad de poder ser un guerrero o una persona con fuerza y coraje porque no permites que el Señor te libre de ese espíritu de intimidación. Entonces, le pedí al Señor que me permitiera, eso se los voy a dejar a ustedes para que cada uno lo lea y empiece a entender aquellos principios que yo necesito tener con claridad, porque si recordamos, Nehemías estaba haciendo la reconstrucción del muro de Jerusalén y habían 3 personas que no les agradaba lo que él estaba haciendo y empezaron a decirle que querían que fuera allá para reunirse con él. Cuando tú avanzas y resistes en una vida en el cual tú estás poniendo al Señor por delante,
Tú no puedes ir a un lugar si no tienes la tranquilidad y la seguridad de que Dios va contigo. Si no, no te muevas. No lo hagas porque te vas a ir sin la protección del Señor. Entonces, él en ese momento no tengo tiempo. Así uno mismo, cuando uno quiere avanzar y resistir, uno tiene que entender que hay momentos en la vida en que yo voy a decir sí y en otros que no voy a decir no. No es porque van a ser puestos por mi propia forma de pensar, no. Todo dirigido por Jesús a través del Espíritu Santo, porque Él quiere que me vaya bien a mí y a mi casa. Y yo creo que todos nos acercamos a Dios en un momento determinado porque queremos que nuestra casa esté protegida por Él en todo momento. Entonces me puse a pensar, ¿qué espíritu de intimidación y miedo se puede manifestar en la palabra que pueda provocar que yo pueda comprender lo que significa adelantar, avanzar y resistir en ese momento? Porque cuando uno tiene una batalla, uno no tiene tiempo de sentarse, sino actuar de inmediato. Esa es la situación que tiene que suceder, porque los principios que están en tu mente y en tu corazón deben ir en compás con el Señor para que tú puedas saber cómo actuar en el momento indicado. Por eso tienes que aprender a manejarlos en el espíritu y en verdad, porque no va a haber tiempo para que tú digas, ay, no, como le dijo el faraón a Moisés, quítame las ranas mañana, cuando se las pudo haber quitado de inmediato. Tú no vas a tener momentos en los cuales tú vas a decir, no, 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 déjame solo aquellas situaciones o batallas que el Señor te diga, enfréntalo, pero tienes que aprender a ver todo lo que se va a mover en esa batalla. En ese caso, sí. De lo contrario, no vas a poder experimentarlo. Entonces, eso es muy importante cuando tú tienes la presión de espíritus de personas o de intimidación que te quieren hacer. Te estás vuelto loca, te has vuelto lo que pudiera ser. Ahí no hay avance y no lo vas a resistir porque estás usando tus propias fuerzas y no te estás dejando guiar por el Señor y por el Espíritu Santo. Entonces, eso me hizo recordar en intimidación a la gran historia de David con Goliat. Primero, David fue entrenado a saber cómo conducirse en una batalla donde había situaciones que podían llegar de imprevisto. Goliat mantuvo más de 40 días al pueblo de Israel intimidado, con miedo, sin saber cómo actuar, porque había temor contra ese gigante.
Yo he tenido gigantes en mi vida personal, pero cuando he aprendido a pelear la batalla, he logrado avanzar y resistir y se vuelven llanuras, porque el gigante deja de tener efectividad sobre mi vida personal. Y es una victoria en Jesucristo. Sí se puede, pero por eso dice el tema, avanzar y resistir en Jesús. Fíjense, en Jesús, yo necesito entender que mi entendimiento tiene que venir de adentro hacia afuera. Yo no puedo avanzar en mi vida personal si yo no tengo la plena seguridad y confianza de que Jesús está conmigo en un momento determinado. Y eran hombres de guerra los que estaban ahí. Pero ¿qué pasa en un momento determinado cuando yo actúo bajo mis propias fuerzas? Porque yo lo he hecho también. Yo he tenido planes B en algún momento determinado con el Señor en el pasado. Porque estaba haciéndolo con mis propias fuerzas. No estaba dejando que Él actuara en bendición para mí y en ese momento que yo lo necesitaba. Entonces tuve que entender que no era mi capacidad humana la que en ese momento me iba a ayudar. Era aprender a soltar las riendas de mi vida y permitir que Jesús pusiera mansedumbre en mi corazón y en mi alma para yo poderme dejar guiar apaciblemente y descansar en Él para lograr victorias. Miren cómo todos los temas que hemos ido dando a lo largo, cuando el Señor me guiaba esta tarde, yo decía, Dios mío, ¿cómo? Porque son temas que me vienen y yo digo, pero las palabras exactas, precisas, eso solo puede ser por Dios. No puede haber otra solución distinta. Entonces, uno se pone a pensar, necesitamos comprender como hijos de Dios que el Señor nos quiere ayudar, pero muchas veces pasa lo que le pasó a la gente que estaba oyendo a Esteban. Cierran los oídos, yo no quiero cambiar, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que reforzar en mi vida, yo no quiero que nadie me diga lo que estoy haciendo mal. Así somos todos, porque lo más difícil para el ser humano es el cambio. Y lo podemos ver en una oficina, cuando estamos laborando secularmente. Viene un cambio dentro de la oficina y todo el mundo empieza a quejarse. No, pero el mejor era el anterior, que no lo deben cambiar. Porque así somos todos y en las cosas de Dios somos iguales. Entonces queremos avanzar y resistir en momentos difíciles, pero queremos que las pruebas sean facilitas, que no haya sufrimiento, que no haya dolor, para que yo pueda sostenerme y tener control sobre lo que Dios quiere cambiar. Eso es todo. No rendirse significa y no resistir es querer que siga haciendo todo como yo lo aprendí y no como el Señor quiere que yo cambie. Eso es todo lo que sucede. Entonces, David actuó con coraje, con valentía y determinación.
y se cambió la situación de intimidación y se logró ganar la batalla. Entonces ese espíritu de intimidación yo tengo que sostenerlo de tal manera que yo pueda manejarlo con la ayuda del Señor y vaya desapareciendo en el nombre de Jesús. No va a desaparecer completamente inmediatamente, pero sí con la ayuda del Señor voy a avanzar y resistir para que yo pueda lograr hacer lo que yo necesito en un momento determinado. Y esos son principios de guerra que yo necesito aplicar en mi vida personal para poder avanzar, resistir y ganar la victoria que yo quiero en un momento determinado. Y se los voy a demostrar por la palabra de Dios. Pensé, ¿qué otra cosa puedo yo manifestar con la intimidación para que como mujer, aquellos que no son mujeres sino hombres, ya dije el de David, pero ahora como mujer, y me fui a la reina Esther. Amán intimidó al pueblo de Israel haciendo un pacto para que todos murieran, para que todos desfallecieran en un momento determinado. Pero prevaleció la instrucción de Dios a través de un hombre de Dios como Mardoqueo. Dios lo usó como un instrumento valioso, además de la reina Esther, para lograr romper con esquemas que cambiaron el decreto de muerte a decreto de vida en el nombre del Señor. Es la actitud que uno asuma en un momento determinado lo que va a provocar que cambie la situación. Seguí entrando en la palabra de Dios y encontré Isaías 36. Ese no se los di, pero Isaías 36 habla de la historia de un rey de Asiria que quería acabar con el pueblo de Jerusalén, de Judá, y mandó a su general para que intimidara al rey Ezequías y que provocara que se rindieran completamente. En ese pasaje, que no lo vamos a leer porque es largo, habla sobre cómo Ezequías empezó a actuar como debemos actuar todos en un momento determinado. En el silencio, ver la manifestación de Dios para apoyarnos y sobre todo para permitir que yo pueda avanzar y resistir y ganar mi batalla. Se los recomiendo que lo lean porque ahí hay principios que uno tiene que comprender para que la intimidación vaya perdiendo efecto sobre la vida de nosotros. La intimidación no va a ser vencida de la noche a la mañana, pero sí va a provocar que en el interín de esa intimidación que pueda haber en un momento determinado, me vaya fortaleciendo en mi ser interior. ¿Qué significa eso? Depender de Dios, descansar en Dios,
creer y confiar en Él. Todos los principios que Dios nos ha ido enseñando a lo largo del recorrido. Busqué otro, no lo dije, pero creo que es Segunda de Crónicas 20 y me gustó el pasaje 12, no se los di creo, pero búscame Segunda de Crónicas 20:12. María Luisa. Sí, estoy buscando. Ven, ven. Versículo 2 dice así: victoria sobre Moab y Amón. El versículo 12 dice así de la Reina Valera, dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Nueva versión internacional. Crónicas 20:12. Sí, Dios Segunda de nuestro. Crónicas, Segunda de Segunda Crónicas. de Crónicas, sí, perdón. Ajá. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del rey Josafat, donde él empieza el ejército del enemigo lo tenía rodeado, querían acabar con todos, pero él no se desesperó. Uno de los principios para lograr avanzar y resistir es vencer la impulsividad. No voy a ahondar en ese tema porque ese le toca la próxima semana a María Luisa, pero y ahí vamos a ver en la ampliación lo que significa ese error de impulsividad en la vida de nosotros los seres humanos. No nos permite avanzar y resistir porque en ese deseo de acabar rápido las cosas, no podemos lograr entender lo que busca Dios realmente en ese momento. 40 días pasó el pueblo de Israel siendo hostigado por Goliat. Y vino la bendición de Dios a través de David. Y se acabó con lo que tenía aterrorizado al pueblo de Israel. No podrá el Señor, como dice la palabra en Crónicas 20, ese también lo deben leer. No tendrá el Señor la respuesta para nosotros en cualquier situación de avance y resistir. Eh, Ese hombre no se desesperó, no se volvió impulsivo, sino que actuó con lo que había aprendido. Buscó elementos espirituales que le pudieran aportar en ese momento bendiciones para lograr que el Señor se manifestara en victoria. Entonces, el ayuno, la oración fue fundamental en esa situación.
y confiar en el Señor. Si tú no confías, si no tienes la certeza de que el Señor está contigo, no vas a poder avanzar y resistir. Por eso es que hay mucha gente que se echa para atrás, porque quiere manifestaciones humanas que sean visibles y no llenar lo de adentro, para que lo de adentro después haga florecer lo que externamente está en un momento determinado. Y eso es una realidad en la vida de cualquier persona que ha decidido seguir a Cristo. Confío en el Señor que haya podido inquietar el corazón de ustedes con avanzar y resistir, porque creo que pueden ver las cosas de una manera diferente. No por obligación de Dios, sino para que se plasme en cada uno de los que estamos aquí sus dádivas, sus bendiciones, y que podamos ser luz para aquellos que necesitan estar, que están afuera. Por ejemplo, la intimidación puede provocar en el hombre enfermedades, parálisis, cojos, que son aquellos que están presentes en la palabra de Dios. Cuando se busca el demonio inmovilizarte para que no puedas avanzar y resistir, porque busca mecanismos para tenerte atada a situaciones de opresión, espíritus de opresión que no te dejan avanzar. Entonces, la comunión con el Señor permite que en medio de toda circunstancia tú puedas comprender que aunque haya algo que tienes que atravesar al final de ese túnel o de ese valle de sombra, va a estar la luz de Cristo apoyándote, haciéndote más fuerte y más valiosa para ti y tu casa. Que Dios los bendiga. María Luisa. Gracias, Dorite, muchísimas gracias. Ahora vamos a las preguntas, a los aportes. Avanzar y resistir. A ver, Yo, María Luisa, buenas tardes. buenas tardes. Dora, Hola, Dorita, buenas tardes. Noches. Buenas noches ya, sí, para usted buenas noches. Y aquí, bueno, aquí también ya casi son las 7. Tengo una duda. En el caso de del espíritu de opresión, ¿cuál es la diferencia con el espíritu de temor? Bueno, el espíritu de opresión lastima una parte de tu cuerpo y el espíritu de temor es interno, porque no puedes manejar la situación de forma clara en la cual, aunque estés viendo que tu cuerpo está lastimado, el Señor lo puede sanar en su tiempo. Entonces el espíritu de temor provoca que te paralices internamente y no sepas cómo pedir porque el dolor que tienes afuera de tu cuerpo es tan grande que te limita tanto para aprender como para sostenerte en medio de esa prueba tan difícil que Dios te ha puesto. Amén. Muchas gracias. ¿Comprendiste? Sí, muchas gracias. Amén. Entonces, por allí mismo, viendo la idea de Rosy, de Dorita, este espíritu impide que uno vea bendiciones que ya están listas, pero como que tengo temor porque no la voy a poder sostener, no la voy a poder manejar o no lo merezco. Pregunto,
Mira, yo creo que todos merecemos algo de Dios, porque si no, Dios no tuviera, o sea, una de las cosas que uno tiene que entender cuando uno quiere avanzar y resistir es que uno debe tener identidad como persona y tienes que saber que la autoridad de Cristo te respalda a ti. ¿En qué forma? Te ha perdonado tus pecados, te ha hecho una nueva criatura, ya no se acuerda del pasado de uno y te está dando valor para que creas que eres una persona importante para su reino. Si tú no lo crees, de nada sirve porque no vas a avanzar ni vas a resistir, porque no vas a poder lograr sostenerte, porque no confías en el que te está dando el valor para lograrlo. No sé si me logro explicar. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano está deseoso del milagro, pero no está preparado internamente para lograr que ese milagro, primero, le dé gloria a Dios. Lo podemos ver en el ejemplo de Esteban, donde él vio reflejado la gloria de Dios. Si lo quieres hacer para poder eh, eh, proteger tu propio ego, porque en un momento determinado todo el mundo puede tener el yo-yo. ¿Qué es el yo-yo? Yo me lo merezco, yo lo debo tener, y eso no es verdad. Nosotros somos lámparas para otros, porque Dios ha permitido que nuestras vidas sean levantadas, sostenidas por medio de Él, para que otros lleguen a sus pies. Pero no es porque seamos mejor que ellos, sino que ya entendimos que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, ese temor no va a desaparecer hasta que tu corazón y tu sentido de permanencia esté cimentado en que Cristo es la llave que te va a sostener. Dice la palabra de Dios, hollarás serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada te hará daño. ¿Por qué razón? Porque soy portadora de que por su gracia yo puedo lograr acabar por medio de Jesús con aquello que me quiere dañar a mí y a mi familia. ¿Comprendiste? Sí, sí comprendí. Perfecto, así puedo orientar mejor a una persona. Amén. Y sobre todo para nosotros mismos, María Luisa. Por supuesto, es que primero es para nosotros, Gloricel. Amén, amén, amén. Doña Gloricel, una pregunta. ¿Podemos en un determinado momento, cuando tengamos temor, hacer válido a nuestras vidas el versículo donde dice que Él nos mantendrá en completa paz a aquellos cuyo pensamiento perseveren en Él? Es lo que usted decía, la perseverancia en la palabra de Dios. Sí puedes, pero a mí me han ayudado mucho y los puse ahí para recordar siempre desde el principio, porque como avanzar y resistir viene con una batalla de la mente normalmente, porque el Señor tiene que renovar nuestro entendimiento, porque es la forma equívoca de aprender lo que nos tiene sujetados a situaciones que no nos dan milagros ni nos dan respuesta de parte de Dios. Entonces, yo siempre tengo presente en mi vida personal, cuando, por ejemplo, yo estoy en mi tiempo de oración con el Señor, que llegan espíritus a querer confundir, que llegan espíritus a quererte distraer, a que te desconcentres de lo que tú en ese momento estás queriendo hacer con el Señor.
Yo siempre me someto a Dios, resisto al diablo y él huirá de mí. Ese es Santiago 4:7. Yo los puse al final de los versículos que di. Ese es uno que te tienes que aprender, y cuando tú experimentas temor en un momento determinado, que no es malo, porque el temor es la falta de confianza en Jesús. Entonces la fe se va volviendo inquebrantable cuando ese temor se va haciendo parte de tu creer que Jesús te va a salvar por medio de su presencia y el Espíritu Santo. Entonces, además de ese, yo tengo siempre segunda de Timoteo 1:7. Ese, siempre que tú tengas temor, porque muchos años de mi vida, cuando el Señor me quitaba el temor, no significa que yo no tenga temor en un momento determinado. Ojo, quiero decirlo, porque nadie es exento de tener temor en un momento si no fija su mirada en Jesús. Y eso lo dice el versículo que se leyó. Yo necesito sostener mi vista en Cristo, porque si yo me distraigo, ahí el temor me hace sucumbir. Entonces, yo necesito entender, como dice ese versículo, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía o temor, porque en otros dice temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué significa eso? Que Jesús provoca que a través de la influencia del Espíritu Santo yo pueda en ese instante llenarme de la confianza de que Él me va a sostener y me va a llevar a vencer ese temor para que quede en las manos de Jesús. Cuando yo he tenido temor en un momento determinado, yo le digo, Señor, pongo ese espíritu de temor en el hueco de tu mano. Y automáticamente me relajo, descanso en el Señor. ¿Por qué razón? Porque le estoy dando a Él la honra, la gloria, y diciéndole que tengo que tener temor a Él, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces yo tengo que entender que el temor nunca se va a erradicar de mi vida, porque el día que se erradique, ya quiero ser autosuficiente, ya no quiero depender de Dios, sino depender de mi propia vida personal. Y cuando una persona recibe dones y no los aplica como tiene que hacerlo, por lo general la persona se llena de orgullo espiritual y de altivez, y la caída es muy fuerte y muy difícil en el nombre de Jesús. Es lo que yo te contestaría en este momento. Es algo que va a ser siempre depender de Dios. Él es el que te va a guiar y a sostener para que tu confianza evite que ese temor crezca, sino más bien sea dosificado en Cristo. Es lo que yo te Amén. contestaría en el nombre de Jesús. Amén. Todavía hay oportunidad para preguntar. María Luisa, ¿se puede acercar al micrófono porque se le va la... Sí, porque decía que todavía hay oportunidad para otras preguntas. A ver, preguntas muy interesantes. Avanzar y resistir. Uno tiene que entender que uno depende de Dios, no depende de uno. Y ese es uno de los secretos de avanzar y resistir, que yo dependo de Dios, dependo de su paz. Si no, no funciona. Por eso hay gente que se queda estancada y se pasa en un círculo como el pueblo de Israel, dando círculos continuos, porque no ha entendido que Jesús siempre será el que tiene la fuerza para
trabajar en nuestras vidas. No hay más preguntas. Vamos con las citas bíblicas. A ver, hoy 4 de agosto 2026, el tema: avanzar y resistir en Jesús. Citas bíblicas. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Hechos 7, 51 al 60. Mateo 9, 20, 21, que es donde está la mujer del flujo. Lucas 22, 42. Filipenses 1, 28. Isaías 36. Segunda de Crónica 20, 12. Efesios 4, 30. Segunda de Corintios 12, 9. Y para recordar, segunda de Timoteo 1, 7. Santiago 4, 7 y Josué 1, 9. Anunciarles que el próximo martes 11 de agosto, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos el tema: ¿cómo dejé la impulsividad con Jesús? Y se los va a dar María Luisa Rosero. 6 de la tarde, hora de Panamá. Vamos a las oraciones. Loricel, no sé si hay un momentito todavía para dar los sinónimos y los antónimos. Dale. Sí. Tenemos los sinónimos, de avanzar. Tenemos continuar, mejorar, adelantar, progresar, prosperar, acelerar, evolucionar, marchar. Tenemos los antónimos de avanzar. Son retroceder, retrasar, estancarse, declinar y empeorar. De resistir, tenemos los sinónimos que son sobrellevar, soportar, aguantar, tolerar, sufrir, encajar. Y los antónimos de resistir son someterse, sucumbir, desfallecer, ceder, claudicar y rendirse. Para que queden grabaditos, las personas que van a escuchar después también tengan los sinónimos y los antónimos, además de las citas. Vamos, petición de oraciones. Petición de oración, a ver, hagan peticiones por ustedes, por la familia, por alguien especial que el Señor les haya puesto, por salud, por economía. A ver. Yo pido por los líderes que llevan la palabra, por estas personas que son las encargadas de dirigir iglesias, grupos, familias, donde se esté llevando la palabra para aprender del Señor Jesús. Pido por todas esas personas, hombres y mujeres, que están siendo valientes y se atreven y han decidido avanzar. A ver, Yo, María Luisa, siempre por un trabajo. por este trabajo que Dora ya está esperando y donde tenga las prestaciones para alcanzar
una pensión cuando ella termina de trabajar. Amén. María Elisa, hola, es Gladys. Hola, María Elisa. Hola, es Gladys. Yo quiero oración para mis primas Ixe y Celi. Ixe, que está en el hospital, y Celide también, que está enferma. Muy bien, claro. Gracias. No. Vamos a poner a Celedonio también, que está de cumpleaños hoy. Ah, ay, Puertas. Muchas puertas de bendición para Celedonio. ¿Alguien tiene alguna otra petición? Adelante, entonces. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te agradezco que hayas permitido que la comunicación se haya podido manifestar sin ninguna interrupción y lograr aportar algo a cada uno de los que estamos aquí presentes. Siempre se da y se recibe, Señor. De igual manera, en este momento te pido, Padre, que abras las ventanas de los cielos en el nombre de Jesús y permitas que haya una respuesta favorable para aquellos que necesitan sustentar sus hogares. No permitas, Señor, que tus hijos se queden sin recibir aquello que sostiene día a día sus hogares. Y sobre todo, Señor, permite que desde tu trono tú puedas provocar apertura de negocios que favorezcan a aquellos que quieren tener pensiones completas para su vejez. De igual manera, Señor, en este momento te pido por los de quebrantos de salud, por aquellas dos amigas, parientes de Gladys que necesitan tu intervención divina para que, manifestándote con poder en la vida de cada una de ellas dos, tú puedas levantarlas de la cama y provocar vida en abundancia en cada una de ellas. Que todo malestar, enfermedad que las oprime, sea completamente destruida y holladas con el poder tuyo, sometiéndolas a tu voluntad. De igual manera, Señor, en este momento te presento a los hombres y mujeres que trabajan a tu servicio para que tú puedas seguir fortaleciendo sus espíritus y sobre todo darles la capacidad de, en este tiempo donde hay escasez de fe en muchas personas, se pueda derramar abundantemente tu Espíritu Santo y que todos aquellos que necesitan cambiar, transformar sus vidas, lo logren por medio tuyo, Señor Jesús, y a través del Espíritu Santo. De igual manera, en este momento, Señor, te presentamos las intenciones de cada uno de los que estamos aquí, de los que están oyendo. Provoca que aquello que está estancado, que no se mueve, que no avanza, que está provocando situaciones de dolor, de escasez, todo
eso que está experimentando familias dentro de este país y otros, tú permitas en el nombre de Jesús que se logre cambiar el lamento en baile y sobre todo, Señor, que permitas que toda tiniebla que quiera opacar la vida de los cristianos no pueda prevalecer y brille tu luz perpetua en la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos el martes, si Dios lo permite. Bendiciones. Abrazo, buenas noches a todos. Amén. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Amén.